Recientemente hemos conocido el nuevo estudio, una encuesta conjunta de espacio público con Ipsos para conocer las necesidades, las preocupaciones de los chilenos. Vamos a estar conversando de eso y de otras cosas que están ocurriendo junto a Pía Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público. Pía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Bárbara, muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos de Espacio Público nuevamente acá. Bueno, hemos estado conversando de estos estudios en entregas anteriores. En esta oportunidad estamos ya en la quinta. Cuéntanos un poco en detalle y que además esta vez lo pudieron hacer presencial. Sí, este estudio se llama Chilenas y Chilenos Hoy, desafiando los prejuicios, complejizando la discusión. Es una encuesta que hacemos anualmente. La versión anterior de forma excepcional tuvo que ser, no pudo ser presencial por la situación sanitaria, pero en esta versión pudimos retomar. Es una encuesta que busca levantar distintos desafíos en materia, temas transversales que preocupan a la ciudadanía, pero también profundizar en algunas cosas particulares. Pero siempre, como muy bien lo señala el título de esta encuesta, considerando obviamente que son temas complejos que más que simplificarlos tenemos que poner distintos elementos sobre la mesa para poder abordarlos de la mejor manera posible. Es una encuesta presencial, como te señalaba, que se realizó en los principales centros urbanos de Chile: Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Talcahuano y el Gran Santiago, y el trabajo de campo fue desde el 29 de octubre hasta el 30 de noviembre. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos para ir intentando de lo más amplio a lo más particular? Mira, dado que llevamos 5 años y uno puede ir comparando lo que ha sucedido en las entregas anteriores, quiero partir deteniéndome en que hay una pregunta que realizamos siempre, que es: ¿cuáles son los tres principales problemas que a usted personalmente le afectan más? Que no es lo que usted cree que a Chile le afecta, sino como es muy directa respecto a su realidad finalmente, lo que a usted le afecta. En primer lugar, y esto nos ha pasado en las 5 entregas, está la delincuencia y la inseguridad ciudadana. En un segundo lugar está los servicios de salud deficientes. Y en tercer lugar, la corrupción en la política. En la entrega anterior nos había aparecido en los primeros lugares el desempleo, por razones yo creo que bien evidentes asociadas a la crisis económica y social que produjo la pandemia, pero ahora vuelven a estar estos tres problemas en el primer lugar. Y luego les preguntamos, dime Bárbara. Sí, es que me llama la atención la corrupción política, porque esta pregunta, tal como dice, es directamente en qué le afecta a usted, ¿cierto? ¿Cómo ellos hacen esa relación? ¿Cómo les afecta o dicen en qué tipo de cosas les afecta esta corrupción? Mira, esto es bien destacable. Yo creo que también obviamente hay un vínculo con que en el último tiempo ha sido de público conocimiento distintos hechos de corrupción. Estoy pensando en las denuncias de gobiernos locales, luego de la elección municipal. También esto, o sea, esto no es parte del trabajo de campo, pero estoy pensando en lo que el gobernador regional de la región metropolitana señaló esta semana también. Han vuelto a mostrar de forma persistente hechos de corrupción en política, donde es un problema obviamente de nuestra institucionalidad, que tenemos que seguir pensando de qué manera se va resguardando, de qué manera disminuimos las posibilidades de que esto suceda, pero también es algo que las personas reconocen como algo que es algo que les afecta en su vida. Y yo creo que esa dimensión es muy potente, porque no podemos ser ajenos o mirar con normalidad a los hechos de corrupción. En el momento en el que se naturalizan o creemos que es algo que sucede lejos, pero que a mí no me impacta, entramos en problemas. No, y sobre todo si hablamos de municipalidades, gobiernos regionales, probablemente todos esos recursos desfalcados son recursos que deberían ser usados en programas que los beneficien directamente. Absolutamente, pero ojo con que nosotros no les preguntamos en qué nivel. La lista es la corrupción en la política, y las personas reconocen que en la medida que la política sea corrupta es algo que les afecta en su propia vida también. Y de ahí esta pregunta tiene una extensión que les preguntamos: ¿cuáles son los principales problemas en los que a usted le afectarían en los próximos 10 años? Y en eso, obviamente, las bajas pensiones tienen un aumento considerable en el reconocerlo como un problema que les va a afectar, sobre todo para los grupos etarios mayores, quienes obviamente a medida que se van acercando a la edad de jubilación van diciendo, bueno, este es un problema. Y con esto me gustaría reforzar algunos puntos, porque
si bien ha sido persistente que delincuencia, que la atención de salud deficitaria aparezcan en los primeros lugares, me parece que no es menor que sea persistente. De hecho, ese es un punto muy relevante. Tuvimos un estallido social que le siguió una pandemia que ha congelado un poco las cosas, pero hay demandas y desafíos de política pública que son persistentes en nuestro país y que en la medida que no sean atendidos con la urgencia que requieren, solo aumentamos la frustración y ahí perfectamente pueden haber espacios de malestar que sabemos cómo terminan cuando no respondemos cuando corresponde. Y aquí la lista es súper clara y la encuesta en los 5 años lo ha mostrado de forma insistente. Y quiero vincular el resultado de las demandas, o sea, de los problemas que las personas reconocen en su vida y que los reconocen en los próximos 10 años, porque tenemos un apartado que es específico de salud. Esta encuesta tiene muchísima información. Para quienes nos están viendo en www.espaciopublico.cl pueden acceder a todo esto. Hay una pregunta que es preocupaciones frente a algún problema de salud. Y les preguntamos a las personas, considera el sistema de salud que tiene, e imagínense que usted o un familiar directo tiene un accidente o una enfermedad grave, ¿cuál de las siguientes oraciones se adecua mejor a lo que usted siente en esta situación? Y les presentamos distintas aseveraciones. Me preocupa mucho porque no sé si tengo los recursos necesarios para enfrentarlo, es un 71%, casi 10% más que la medición anterior, lo que vuelve a reforzar que aquí hay un tema que hay que atender y cómo finalmente la falta de recursos para enfrentar un accidente, una enfermedad grave, genera una base de desprotección que es muy relevante, insisto, que podamos discutir. El próximo, sobre todo, y pongo estos resultados de la encuesta a la luz de un nuevo ciclo político, donde en marzo vamos a tener un nuevo presidente, pero también un nuevo Congreso. Y eso refuerza las prioridades. Yo sé que tenemos múltiples desafíos, hay varias dimensiones, pero hay algunas que terminan siendo más apremiantes o que han estado esperando por más tiempo. Y en esto hay algunas claves en materia de salud y pensiones que al menos en la encuesta quedan bastante claras. Esto que hemos estado hablando a nivel nacional, o quiero decir a nivel transversal de la muestra, ¿cierto? Pero cuando ustedes empiezan a mirar subgrupos, hay algunas otras cosas que llaman la atención, como por ejemplo la crisis migratoria. ¿Ven ahí ustedes distinción? Sí, te agradezco mucho la pregunta porque también tenemos un apartado que es sobre integración, en general desafíos de cohesión social, y en eso les preguntamos a las personas, presentamos distintos escenarios, uno de ellos es el migratorio, y les preguntamos por cuál se sienten más representados. Uno de ellos es la migración es beneficiosa para el país porque aporta diversidad y otros beneficios sociales, y la migración es dañina porque aumentan los problemas sociales. En esto hay una diferencia relevante cuando hacemos el análisis por zonas geográficas, porque en el caso de Antofagasta es predominante la visión negativa sobre la migración, o es bastante más predominante que en las otras zonas donde realizamos la encuesta. Un 65% de las personas encuestadas en Antofagasta señala que la migración es dañina para el país porque aumenta los problemas sociales, y un 28% que la migración es beneficiosa para el país porque aporta diversidad y otros beneficios. Y esto obviamente tiene un correlato y un vínculo con el contexto, con cómo la migración ha desafiado de forma más persistente la región de Antofagasta y en general las zonas fronterizas de nuestro país. Hemos conocido distintos sucesos que evidencian un desafío enorme en materia de integración. Estoy pensando en lo que pasó en Iquique, cuando vimos que chilenos estaban quemando las pertenencias de personas venezolanas que vienen escapando de la enorme crisis política que sucede en dicho país. Yo creo que estos datos, más que hacer como una condena de buenos y malos, que yo creo que no hay que caer en eso, hay que pensar cuál es la respuesta desde la institucionalidad, desde el Estado, para propiciar la integración, porque la integración social no sucede por generación espontánea. Hay distintas dimensiones para poder enfrentarla. Es un desafío complejo, pero enfrentable indudablemente, pero que requiere de una estructura institucional que propicie que esta suceda, insisto, en las distintas dimensiones. Podemos hablar de integración social con todas las complejidades que tiene, podemos hablar de integración política, y esa discusión técnica existe, hay evidencia, hay propuestas, hay formas de afrontarla, pero lo que me gustaría destacar es que las medidas de integración
todos tienen una responsabilidad, nacionales y extranjeros, pero cuando pensamos en, o sea, cuando ponemos en la balanza el Estado versus las personas, la responsabilidad del Estado y las capacidades que éste tiene para propiciar la integración son profundamente mayores en comparación al rol de la ciudadanía. Bueno, parte de eso es hacer un diagnóstico de por qué tienen esa percepción y efectivamente la migración tiene externalidades positivas y negativas y hay que hacerse cargo de las negativas porque existen efectivamente cuando no tienen dónde estar, cuando están en la calle, por ejemplo, no alcanzan los refugios, no tienen trabajo. Son problemas que hay que abordar y que mientras no se haga, bueno, no va a cambiar esa percepción tampoco. Es difícil pensar en una integración mientras no nos hagamos cargo. Es difícil pensar en una integración cuando la institucionalidad deja la tarea de la integración a las personas y no genera una estructura, insisto, que permita que esto se vaya resolviendo, que haya una sana convivencia, que hayan desafíos que tienen una respuesta y que no quede a merced de la tensión que genera la convivencia de múltiples culturas. Y yo creo que en eso tenemos una enorme tarea. Hay que reconocer que, bueno, tenemos una nueva ley de migraciones, van a haber servicios regionales, hay que pensar cómo esto se estructura en una conversación con los distintos sectores. Estoy pensando en educación, en vivienda, en la convivencia territorial también. Por eso insisto, hay múltiples dimensiones. Estos datos, más que mostrar que haya personas buenas y malas, que eso no es, por ahí no va el camino, tenemos que pensar, bueno, en una zona geográfica donde la migración ha sido un enorme desafío, donde las personas que han llegado de otros países ha aumentado considerablemente, ¿cómo respondemos institucionalmente para asegurar una buena convivencia entre nacionales y extranjeros? ¿Hay algún otro tema así como este que ustedes hayan encontrado en otra zona? Mira, en materia de integración, hay algún punto que me gustaría destacar también respecto a pueblos originarios, que tiene diferencias territoriales, porque les preguntamos a las personas, ¿los pueblos originarios realizan un aporte al país? Que escogieran si los pueblos originarios realizan un aporte al país o si los pueblos originarios generan problemas para el país. Y en esto, a nivel general, a nivel nacional, la visión es bien positiva sobre que los pueblos originarios realizan un aporte a Chile, pero cuando hacemos el análisis por zona geográfica, hay una diferencia estadísticamente significativa en Concepción, que si bien la visión positiva sigue siendo bastante mayoritaria versus la negativa, es menor que en las otras zonas geográficas de Chile. Y ahí uno tendería a pensar, bueno, Concepción dentro de las demás zonas encuestadas es una zona que está más vinculada como en el epicentro del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, y hay que ver de qué manera lo que está sucediendo ahí va permeando y generando visiones negativas. Obviamente la Araucanía es de manera específica sobre el pueblo mapuche, nosotros preguntamos sobre los pueblos originarios a nivel global, generalizado en nuestro país, pero nos llamó la atención aquello para poder darle una vuelta e ir mirándolo con detención. Y teniendo esta nueva fotografía, ¿en qué están los chilenos? ¿Cuáles son sus preocupaciones, las inquietudes? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuáles son sus expectativas de lo que puede hacer el próximo gobierno que asume en marzo? Yo creo que todos tenemos muchas expectativas, quizás hay que ir acotándola, no es una crítica a quién va a asumir el gobierno en ningún sentido, sino porque tenemos múltiples desafíos y hay que ir enfrentándolo con la seriedad y el tiempo que cada uno requiera. Lo que sí me gustaría señalar es que nuestra encuesta es muy clara en mostrar el apremio que existe en ciertas dimensiones de política pública. Voy a ser muy insistente, estoy pensando en delincuencia e inseguridad, que fue un tema que salió muy fuertemente en la segunda vuelta de las presidenciales. Estoy pensando también en salud y en las distintas aristas que preguntamos sobre salud. Se muestra la urgencia que existe sobre este tema. De hecho, hay una pregunta respecto a el pago de impuestos y la salud, y el 71% de las personas encuestadas señala estar de acuerdo o muy de acuerdo con pagar más impuestos para mejorar el sistema público de salud, si supiera que el dinero va directamente a ello, lo que evidencia también el deseo de que esto tiene que estar mejor. Yo realmente espero que el nuevo ciclo político que inicia nuestro país en marzo permita un diálogo amplio que nos otorgue mejores políticas públicas, con reformas que van a ser profundas, que requieren por lo mismo acuerdos transversales, una conversación y un consenso entre el mundo técnico y el mundo político, pero que tengan la realidad de las personas sobre la mesa, porque ha habido una persistencia de aquellas demandas que no pueden seguir esperando. Ve que estamos, tenemos ese espacio que es factible, sobre todo pensando que lo técnico pareciera que en los últimos años ha quedado bastante mejorado o en desmedro de otros factores. Eh, a ver, yo no creo que el mundo técnico es quien tiene que gobernar, nosotros somos un centro de estudio, nosotros
ponemos la evidencia sobre la mesa y nos importa que los tomadores de decisión, los actores políticos puedan considerarla, y en eso vamos a seguir trabajando enérgicamente. Obviamente los actores políticos tienen que ponderar distintos elementos sobre la mesa o representan a la ciudadanía, pero al menos desde nuestro rol institucional, desde espacio público, vamos a trabajar arduamente y nuestro esfuerzo está en que esa conversación suceda, insisto, y que podamos dar pasos enérgicos para tener un país más justo, inclusivo y democrático. Estamos todos muy expectantes, ya lo decíamos, de qué se puede hacer, qué se puede avanzar, qué acuerdos se pueden llegar, pero la primera paso, digamos, es el gabinete. Han surgido varios nombres de espacio público también. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué esperan de ese próximo gabinete que debería anunciar en las próximas semanas? Más que lo que esperamos, yo creo que hay que respetar los tiempos que requieren este tipo de decisiones que son complejas, además tienen que cruzarse múltiples variables. Creo que ha habido una ansiedad desmedida por quién va a ser el gabinete. Yo solo espero que el presidente electo tenga el tiempo necesario para poder escoger a las personas más idóneas para el enorme desafío que va a enfrentar en marzo. Bueno, justamente estábamos todos mirando qué va a ocurrir con ese gabinete o no. En algunas materias que ustedes también han tenido una participación bien activa en todos los temas de salud, del manejo de la pandemia, últimamente hemos recibido varios halagos del resto del mundo por cómo hemos ido avanzando en este tema, cómo hemos ido vacunando también. ¿Esperan ustedes que haya alguna continuidad para el próximo gobierno en el manejo del COVID? Yo creo que hay varios temas en los cuales nuestro país necesita tener continuidad y que de hecho por mucho tiempo ese fue la tónica. Y obviamente hay un aprendizaje de parte del gobierno actual respecto a la pandemia que uno esperaría que sea un elemento que se traslade al próximo gobierno. Las señales que vimos el día de la elección muestran un republicanismo realmente admirable que ha sido la tónica en Chile, y me encantaría que el proceso traspaso que estará diseñando el actual gobierno considere aquello. Nosotros hemos destacado con mucha fuerza también aquello que creemos que el gobierno ha hecho bien. El proceso de vacunación ha sido un éxito. Aprovecho de adelantar que el 11 de enero vamos a estar con un evento internacional para ir socializando aprendizajes sobre la pandemia que proyecten más allá de lo que hemos vivido este tiempo, que reconozcan la experiencia internacional y que tengan un impacto, insisto, para la calidad de nuestras políticas públicas. Sí, porque aunque nos gustaría a todos, la pandemia no nos ha abandonado. Probablemente vamos a vivir todo el próximo año en una especie de normalidad media extraña como la que tenemos ahora. Así es, la pandemia no ha terminado y además sus implicancias se llevan a cabo en múltiples otras dimensiones. Es lo sanitario, es también la comunicación de riesgo, es el desafío en la economía, y es bueno tener un tiempo para poder reflexionar, discutir y reconocer lo que hemos aprendido y lo que es bueno tener en consideración para seguir avanzando en esta línea. Y finalmente, mirando lo que va a ocurrir, los desafíos para el próximo presidente, hubiera ganado quien hubiera ganado, en realidad son muy complejos por la situación económica, por el COVID, por la situación laboral. Hemos visto que se han ido recuperando empleos, pero todavía está todo medio incierto. ¿Cuáles son las preocupaciones, las inquietudes que ustedes tienen pendientes o están mirando con más atención? Mira, nosotros estamos siguiendo varias líneas que están pasando en nuestro país que son muy relevantes. Uno, son los desafíos de política pública que va a liderar el nuevo Ejecutivo, pero también no hay que olvidar que tenemos un proceso constituyente andando que además está viviendo semanas bien relevantes. El 4 y 5 de enero vamos a conocer la nueva mesa directiva. Comienza el proceso de la discusión de las indicaciones, las cuales en el verano debieran pasar al Pleno, y las que tienen 2/3 entran como norma constitucional. Eso es muy relevante, y es muy relevante además la calidad de la discusión que se dé ahí, pero de qué manera esto se va vinculando con la ciudadanía. No podemos olvidar que vamos a tener un plebiscito de salida con voto obligatorio, con todos los desafíos que están vinculados a aquello. No tenemos voto obligatorio en muchas elecciones, la mitad del país se ha restado de los procesos electorales. Necesitamos que cuando suceda esto haya un vínculo que no se va a reparar solo en la época de campaña, sino que necesitamos que haya una conversación constante. En enero también en Espacio Público vamos a estar presentando la nueva versión de cómo vemos el proceso constituyente, para ir monitoreando las expectativas, los niveles de información, los sentimientos que las personas tienen sobre lo que está pasando, y espero que podamos estar comentándolo aquí y que sirvan, insisto, para la discusión y la forma en la que se está llevando a cabo el proceso constituyente. El que crea que vamos a tener un verano tranquilo está muy equivocado, se vienen cosas muy importantes, porque además vamos a tener esta discusión de las normas, como dice, después va a asumir el nuevo presidente, el nuevo Congreso, después vamos a conocer esta propuesta, después el plebiscito de salida, o sea, tenemos calendario intenso para rato.
Pía, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias a ti, Bárbara, que tengas un muy buen, feliz año. Igualmente, pues, dije que este calendario ya me cansé. Se vienen muchas cosas. Muchas gracias, Pía. Nos vemos pronto. Los dejamos a todos invitados a seguir informándose paso a paso con nosotros a queremol.com.